Le saluda a su hermano y amigo Daniel García. Y vamos a tener un tema muy interesante, muy importante, así como los que tenemos y que enseña el libro santo de Dios, la palabra de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, es una palabra muy importante la que vamos a tener el día de hoy. Así que todos sean pero muy bienvenidos. Pónganse cómodos, consíganse una Biblia, un ejemplar de la palabra de Dios, ya que vamos a empezar nuestro estudio de esta hora. Hoy vamos a hablar acerca de pasarela del demonio o pasarela liberal o pasarela cristiana. Así que vamos a ver en la palabra de Dios en esta hora. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Nuestro gran Dios y que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das. Que Señor nos ayudes a discernir tu palabra en esta hora. Que hagamos caso de lo que tú dices, de tus consejos, de las órdenes que nos das, cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser como hijos tuyos. Que Señor podamos entender qué es lo mejor para nosotros y que comprendamos que tú también tienes un código de vestimenta para presentarnos delante de ti, para adorarte como nuestro gran Dios, como el único Dios verdadero. Así que Señor, que pongamos en práctica solamente lo que Jehová ha dicho. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios a Segunda de Reyes. Imagino que ustedes conocen esta cita bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 30 al 34. Recuerden de lo que estamos estudiando o de lo que vamos a estudiar. Pasarela del demonio, pasarela liberal o pasarela cristiana. Ok, dice la palabra del Señor empezando del versículo 30. Después se fue Jehú a Jezreel. Al enterarse Jezabel, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿todo le va bien a Zimri, asesino de su señor? Alzó él entonces su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está contigo? ¿Quién? Se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y Jehú les ordenó: echadla abajo. Ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró luego Jehú, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Mi pregunta es: ¿en qué se ha convertido la iglesia de Dios? ¿En qué se ha convertido? ¿En qué ha llegado a convertirse la iglesia del Señor Jesucristo? Que Él fundó con su propia sangre. Que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó aquel domingo de mañana para fundar su iglesia, una iglesia cristiana, con código de vestimenta cristiano, bíblico. El mundo ha venido a la iglesia. La iglesia se ha ido al mundo. Muchos hombres y muchas mujeres no se presentarán ante cortes, ante la policía, ante una cita de trabajo o ante otra cosa, aún en trabajos. Como en el trabajo que yo trabajo, en la compañía o en la empresa que trabajo, se requiere un código de vestimenta, hasta de barba, o sea, de pelo, zapatos. Trae uno un uniforme, o sea, una forma adecuada, una forma bien presentable. ¿Por qué no nos vamos a presentar lo mejor que podamos, con humildad y sencillez, ante el juez de toda la tierra, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores?
Para mucha gente se le hace tan fácil que hasta pasan enfrente en la iglesia a servir con pantalón, hombres con pantalón de mezclilla, con pantalón jeans, que no harían ante un hombre de esta tierra, y lo están haciendo ante Jehová de los ejércitos, ante nuestro Creador, ante nuestro Dios. No le tenemos nada de respeto, nada de reverencia. La iglesia ha llegado a perder completamente su moral. Ha llegado a hacerse una iglesia liberal, que no teme al Señor. ¿Qué es una pasarela, mi hermano? Esa es la pregunta. Es un desfile de mujeres coquetas y atrevidas para ser admiradas por el público, escotadas, apretadas, moviendo el cuerpo, moviéndose de aquí para allá. No están en paz en su banca, no están en paz en su asiento. Andan para arriba y para abajo, para ser admiradas por los hombres. Eso es lo que se ha llegado a convertir la iglesia de Dios. Vamos a ver las palabras que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 21 y versículo 12 y 13. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 21, por favor. Te pido, por favor, que me acompañes al libro de San Mateo capítulo 21. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Ok, Mateo capítulo 21, el versículo 12 y 13 dice estas palabras. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Fíjate las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, no casa de pasarela, no casa para el que trae el mejor vestido, o quién es la más coqueta, cuál es la que está vestida más sexy, cuál es la que está más atrayente, o cuál es la que está más codiciable. No, la palabra de Dios dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero vosotros, dice, vosotros los cristianos, los dirigentes de iglesia, los ministros, los pastores, los ancianos, los diáconos, todos los directores departamentales de la iglesia han hecho de la casa de oración, la iglesia, la casa de Dios. Dice, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando estas cosas se hacen, es lo que se ha llegado completamente, a hacer. Hoy vamos a desenmascarar con este estudio a los agentes de Satanás, a los agentes del mal en la casa de Dios. Se cuentan tanto pastores, como te digo, ancianos, laicos, dirigentes de iglesia. Cualquier director de departamento tiene la responsabilidad de parar esto, pero lo ha hecho de la casa de Dios casa de ladrones. Veamos en el libro de San Lucas, que la palabra de Dios sea la que nos hable en esta hora. San Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. San Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36 dice, mirad también por vosotros mismos, dice el Señor, mirad por vosotros mismos, mi hermano, que vuestros corazones no se carguen, dice, de glotonería y de embriaguez espiritual y de las preocupaciones de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, que te vayas a las borracheras, que te vayas a lo que te está apartando del ideal de Dios. El Señor Jesús le dijo a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mi grey. Por causa de andar con los borrachos,
por causa de no leer la palabra de Dios, no estudiarla, de no orar, de no compartirla, se está perdiendo el ideal de Dios. No está dirigiendo, no está llevando a cabo por el cargo por el cual fue llamado, por el cual se le llamó en la iglesia, para dirigir la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, dice el Señor, velemos sobre la iglesia, sobre nuestros hermanos, sobre los más débiles, los de mente carnal, los que no son espirituales. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. El Señor es muy claro. La palabra de Dios es muy clara y muy directa. No debemos nosotros descuidarnos. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5 para leer del versículo 7 al 11. 1 de Pedro capítulo 5. Te invito, mi hermano, por favor. 1 de Pedro capítulo 5. Para que leamos los versículos 7 al 11. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 11 dice estas palabras. Dice el Señor, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación sobre el Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Versículo 10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no en el pastor, no en ningún anciano dirigente de iglesia, sino en Jesucristo hemos sido llamados. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. Tenemos que ir perfeccionándonos, ser mejor, que como nos vestíamos en el mundo, nos vistamos muy diferente ahora que estamos en la iglesia y en Cristo Jesús, no igual o peor. Fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Recuerda, mi hermano, que el mal no duerme. Por eso debemos de estar al acecho. No debemos de bajar la guardia en ningún momento. Porque el diablo anda como león rugiente. O sea, él no duerme. Fíjate muy bien lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios en el capítulo 5. Y para leer versículo 7 en adelante. Fíjate lo que dice el Efesios capítulo 5 para leer versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, que no participemos con ellos, con la pasarela del demonio. Porque en otro tiempo eras tinieblas, antes éramos tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable para el Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Debemos de reprender, corregir, disciplinar, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, despiértate, mi hermano, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién?
Jesucristo, Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como inteligentes, gente espiritual que teme al Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el 2023 los años están siendo pero muy malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién, del Señor, mi hermano. No os embriaguéis con vino, no os emborrachéis con cerveza, con ninguna clase de licor, ni poquito, ni mucho, en lo cual hay, dice, disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. O sea, con la palabra de Dios. Sus pláticas deben ser de la palabra de Dios para mejorar espiritualmente, para servir más al Señor, para vestirnos más dignamente, que le agrade a nuestro Dios, que podamos glorificar al Señor con nuestro cuerpo, glorificarlo con nuestro vestido, cómo nos vestimos, con himnos, glorificar al Señor con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paremos un poco en este versículo 20, tratemos de desglosarlo, tratemos de entenderlo. Dice, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que una mujer que anda toda escotada sirviendo a Dios, que está cantando himnos, dirigiendo el servicio de canto, que está predicando y que pasa a predicar en minifalda, o muy escotada, muy apretada? O sea, ¿tú crees que puede glorificar al Señor? ¿Tú crees que puede glorificar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo? Claro que no. No lo puede glorificar en un momento. Glorifica pero al diablo, al demonio, a los demonios. El Señor tiene su código de vestimenta, así como lo tenía para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que vestirse como el Señor les había dicho para que lo sirvieran en la iglesia, en el santuario. El sacerdote hasta tenía aquí en la frente un letrero que decía santidad a Jehová. Nosotros debemos de santificar al Señor en nuestra vestimenta. ¿Cómo nos vestimos para irlo a adorar? No vamos a adorar al hombre, ni al novio, ni a la novia, ni al esposo, ni a agradar a nadie, ni a coquetearle a nadie. Antes el Señor en el pasado descendía fuego del cielo cuando alguien ofrecía fuego extraño para adorarlo, para servir en la iglesia, servir en la congregación. Hoy no lo ha hecho por misericordia, porque tenemos al Señor Jesucristo, pero tengamos cuidado porque algún día puede suceder esto, que no lo hemos visto en nuestros días. El Señor requiere santidad, requiere respeto, requiere agrado, requiere reverencia. El Señor nos conoce, o sea, muy bien a cada uno de nosotros. Nos conoce el Señor. Te invito a ir al libro de San Mateo, capítulo 7. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. En esta hora estamos estudiando la palabra del Señor. Capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 21 al 23. Ok, Mateo, capítulo 7. Versículo, como te dije, 21 al 23. Y es de lo que dice la palabra del Señor. Dice, no todo, o sea, el Señor nos conoce muy bien. Te conoce a ti muy bien, hermana. Te conoce muy bien, hermano. Hay veces que los esposos le dicen a la esposa, a mí me gusta que tú te vistas así. Y le gusta como se visten las incrédulas, las impías. Como se visten completamente las que no sirven al Señor. Y la mujer quiere agradar más al hombre que agradar al Señor, que agradar a nuestro gran Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, aquí está hablando el Señor Jesucristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor nos conoce muy bien, conoce a cada uno de nosotros. Hoy la iglesia es un centro de modelaje, es un centro de atracción para ver quién se viste mejor, para ver quién trae el vestido más bonito, más escotado, más provocativo, más apretado y más arriba que abajo, donde lo principal es la exhibición del cuerpo. No estamos agradando al Señor Jesucristo de esa forma, no se está agradando. Y si tú eres pastor, tú eres anciano, tú tienes la responsabilidad ante Dios de parar esto, de disciplinar o de hablar. El Señor te va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros si no hacemos como líderes lo que el Señor nos ha mandado hacer. Nosotros debemos de parar esto porque es más importante Dios que se moleste la hermana o se moleste el hermano. La iglesia de Cristo en estos días del 2023 está siendo muy liberal. Hay muchísimas iglesias que se han vuelto liberales, se han vuelto mundanas, que agradan más al cuerpo, se preocupan más por comprar un vestido cada día de servicio, cada día de adoración, para participar en la pasarela liberal, la pasarela mundana, en la pasarela del demonio. La pasarela alimenta a los buitres de carne muerta espiritualmente, a los que están muertos espiritualmente. Y esa pasarela también es de gente muerta espiritualmente que no teme al Señor. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. Libro de 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta hora. Capítulo 4. Y vamos a leer, por favor, desde el versículo 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5 dice: Te suplico encarecidamente, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que prediques ¿qué? La palabra, no palabras de hombres, sino la palabra, el libro de Dios, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, que reprendas, que disciplines a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, la verdad presente, lo que dice el Señor. Pues vendrá, dice el versículo 3, pues vendrá tiempo cuando no soportarán, dice, la sana doctrina. Va a venir tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Por eso hoy quieren que les hablen puras cosas alegóricas, puras cosas que les alegran el corazón, que les gustan, que son agradables, que no los reprenden ni los disciplinan, ni les hablan del código bíblico, cómo debe de presentarse para adorar al Señor. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros, conforme a sus propias pasiones, pasiones sensuales, pasiones desordenadas, pasiones mundanas, y apartarán de la verdad, dice el oído, se apartará el oído, no se quedará o escuchar la verdad de Dios, lo que en verdad el Señor dice, y se volverán a las fábulas. Hay muchos que están enseñando solamente fábulas, chistes, historias, pero no lo que la palabra de Dios dice. O sea, verdaderas cosas de verdad, lo que la
palabra de Dios dice, y apartarán, lo vuelvo a leer, y apartarán de la verdad el oído, no se quiere escuchar la verdad, y se volverán a las fábulas, a las historias ficticias que no son verdad, pero tú, sé sobrio en todo, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Nosotros debemos ser cada uno obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cuando no se reprende y no se para ni se disciplina, todo esto no se está cumpliendo realmente la obra evangelista y ni llevando a cabo, cumpliendo con su ministerio para el cual nosotros fuimos llamados. O sea, es lo que nos ha llamado el Señor, a reprender, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dios quiere una iglesia convertida, una iglesia que completamente le agrade, que el incrédulo cuando nos visita o cuando se da cuenta de nuestra iglesia, mire que hay gente convertida, mujeres convertidas, mujeres santas, consagrándose al Señor, mujeres humildes, mujeres que le quieren dar la gloria y la honra a Dios. Antes de salir de su casa, se miran al espejo y ven, iré a glorificar a Dios con este vestido, como vestida, sino que se dará cuenta y se volverá a vestir, porque lo que quiere esa mujer es agradarle solamente al Señor. Y cuando va a la tienda a comprar vestidos, va a comprarlos que le agraden a Dios y lo glorifiquen, porque fuimos llamados para glorificar al Señor. Dios quiere una iglesia, como te digo, convertida. Aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 10. 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 al 10. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos impías, manos pecadoras, manos de tinieblas, no, dice manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen, dice, de ropa decorosa. ¿Cómo se debe ataviar y vestir la mujer cristiana que teme al Señor y que ama al Señor Jesucristo? Con ropa decorosa, con pudor y modestia. Dice, no con peinados ostentosos para coquetear o agradar a los hermanos o a los hombres. Dice, ni oro, ni con joyas, ni perlas, ni aun vestidos costosos, sino vestidos humildes, de acuerdo a su presupuesto, pero para agradar al Señor Jesucristo. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad, mujeres piadosas que temen al Señor. Debemos presentar a Dios una ofrenda con olor fragante a Dios, tanto cuando estamos fuera de la iglesia como cuando estamos en la iglesia adorando al Señor. Debemos de siempre ofrecer una ofrenda agradable al Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, por favor, capítulo 12. Vamos a ver la palabra de Dios leyendo el versículo 1 y 2. Dice estas palabras, Romanos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo. ¿Te imaginas? Un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que le agrade a Él, que es vuestro verdadero culto, vuestro verdadero servicio, vuestra verdadera ofrenda a Dios, vuestra verdadera adoración al Señor. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que nos convertamos al Señor con nuevos pensamientos, nuevos entendimientos espirituales, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a este libro, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentemos a Dios una ofrenda agradable, para que comprobemos cuál es la ofrenda que a Dios le agrada.
una ofrenda que Él quiere que le ofrezcamos cada uno de nosotros. Muchas veces se pasa al púlpito a cantar muy mal vestidas, en minifalda, apretadas, aún hasta con pantalón, cuando tú sabes muy bien que para ir a adorar al Señor no debemos ir así. Si aún los hombres de este mundo no permiten que vayan ante ellos así, ahora imagínate al juez de toda la tierra, a nuestro Creador. ¿Cómo no lo vamos a agarrar a vestirnos lo mejor presentables delante de Él, sin ninguna forma de pecado o de atracción o de codicia que te pueda codiciar alguien más? Muchas veces, lo vuelvo a repetir, se pasa al púlpito a cantar muy mal vestidas y nosotros como líderes de iglesia no decimos nada, lo permitimos que desagraden a Dios, que llegue el pecado, que empiecen los buitres, que empiecen los millones. Así que debemos de tener mucho cuidado, no permitir ser codicia para nadie, sino que vayamos vestidos que nadie pueda estar irreverente, que pueda tener otro pensamiento, sino que se concentre solamente lo que Jehová va a decir en ese día. Así que debemos de agradar a Dios siempre en todo y glorificarlo. Nosotros no debemos de permitir en ningún momento la seducción, seducir ni ser seducidos por nadie, especialmente por esas personas que están muertas espiritualmente, que no estudian la palabra de Dios, que no oran, que no miran cómo pueden agradar al Señor. Y después nosotros sabemos, si la permitimos, la seducción, muchas familias serán engañadas y afectadas. Habrá rompimientos de matrimonios, rompimientos de noviazgos, y no se concentrará el 100% en sus pensamientos para escuchar lo que el Señor nos dice en esa mañana o en esa ocasión, esa reprensión que viene de la palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado de no patrocinar las pasarelas del demonio. Que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea siempre para Dios. Y está pendiente que muy pronto vamos a tener otro estudio de la palabra de Dios. Así que cuídate mucho y trata de compartir estos mensajes para que todos sean beneficiados, sean bendecidos, así como tú lo estás haciendo. Te habló tu hermano y amigo Daniel García, aquí desde el Ministerio del Camino. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Adiós.